constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, por autores, e integrado por los señores jueces supremos Walter Cotrina Miñano y Óscar Alarcón Montoya, para continuar con el juicio oral seguido contra Alberto Rosel Alvarado como presunto autor de los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales y patrocinio ilegal en agravio del Estado, César Villanueva Arévalo como presunto instigador del delito de tráfico de influencias reales en agravio del Estado, José María Santisteban Zurita como presunto cómplice secundario del delito de tráfico de influencias reales y como presunto cómplice primario del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado, Ronald Nicolás Chafloque Chávez como presunto cómplice primario del delito de tráfico de influencias reales en agravio del Estado, Alberto Orlando Rosel Obando como presunto cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección de debate en mi persona, se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes a fin de que procedan a realizar sus respectivas acreditaciones. Por favor, por el Ministerio Público. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados supremos, señores abogados, partes procesales y a todos los que han concurrido a la audiencia. Galinca Mesa Sala, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya indicados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señora fiscal. Por la Procuraduría Pública, por favor. Sí, muy buenos días, señor magistrados, señor fiscal, abogado de la defensa, en representación de la Procuraduría Pública, la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, con los datos ya consignados en las audiencias previas. Muchas gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Alberto Rosel Alvarado, por favor. Muy buenos días, señor director de debate, buenos días al colegiado, igualmente a los señores abogados y a las personas presentes. Fidel Segundo Rojas Vargas, abogado del ciudadano Alberto Rosel Alvarado, con mis datos ya señalados en una anterior audiencia. Muchas gracias. A usted, doctor. La defensa del señor César Villanueva Arévalo, por favor. Señor presidente, señores magistrados, a todos los presentes, buenos días. Moisés Martínez Suárez, abogado y defensa técnica de César Villanueva Arévalo, con datos ya consignados en sesiones anteriores a las que me remito. Gracias. La defensa del señor Santisteban Zurita, por favor. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, señorita fiscal, Dudelri Rodríguez Tineo, con registro ICAL 698, haciendo presente que como tengo defensa conjunta con el doctor de la Cruz, él probablemente va a continuar en la audiencia luego que yo tenga que salir por razones de otra diligencia. Muchas gracias. A usted, doctor Rodríguez. Buenos días, señor presidente. Luis de la Cruz, abogado de Interconsulta, con los datos ya consignados en autos. Bien. La defensa del señor Chafloque Chávez, por favor. Señor presidente, muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del señor Ronald Chafloque, el abogado Elio Belconchacaya, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4999 y demás datos ya que obran en las sesiones anteriores. La defensa del señor Rosel Obando, por favor. Señor director de debates, buenos días. Bueno, para comunicarle que lamentablemente el día de ayer, prácticamente a la medianoche, me llamó el señor defensor, el doctor Curi, señalándome que bueno, que estaba de turno y que no iba a poder asistir, así que creo que tenemos un inconveniente en este extremo, señor presidente. Tenemos una defensora pública presente. Mónica. Sí, doctor, un momento. Por la nueva ley, pues, doctor Rosel Obando, ¿no? Sabe que hay una nueva ley que cuando hay temas de registros en allanamientos, tiene que estar presente un defensor público. Me imagino que debe ser por eso, ¿no? Porque antes no habían esos turnos, ¿no? Para los defensores públicos que nos ayudaban a nosotros. Igual se podría acreditar el... Sí, estamos esperando que la defensora pública ingrese, porque hay una defensora pública. ¿Sí? Porque usted también está haciendo su autodefensa. Hoy día es un tema de examen y contraexamen a testigos, ¿no? Hay 3 testigos que se han citado para hoy día. Sí, en todo caso, claro, le decía yo, señor presidente, ya que como había ensayado algunas preguntas con el doctor Curi, me parece que esa misma mecánica tendría que seguirla con la doctora que va a ingresar, ya que creo que ella no conoce muy bien el caso. Entonces, igual creo que hay...
Usted le ilustra, doctor Rosel. Usted le ilustra ni bien entra. Ya, porque ya está la doctora. Mónica, ¿está la doctora, por favor? La doctora Diana Reyes está asignada para la audiencia, señor. Está presente en la pregunta. No, estoy comunicándome, doctor, por internet. Un momento. Ya, vamos avanzando en todo caso, ¿ya? Vamos avanzando. Bien. La acreditación del señor, el propio señor Rosel Alvarado, por favor. Buenos días, señor presidente. Alberto Rosel Alvarado con DNI 076052585. Gracias. No tiene problema. El señor Villanueva Arévalo. Su audio, por favor. Su audio, señor Villanueva. Disculpe. Buenos días, señor juez, señores magistrados, señores presentes. César Villanueva Arévalo con DNI 098-64047, presente. Bien. Señor Santisteban, por favor. Buenos días, José María Santisteban Zurita con DNI 077341158. El señor Chafloque. Señor director de debates, buenos días con los integrantes de la sala, señorita representante del Ministerio Público, señorita procuradora y todos los demás integrantes que se encuentran en la plataforma virtual, Ronald Nicolás Chafloque Chávez con DNI 099-49249 y los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. No, no tienen por qué. El señor Rosel Obando, por favor. Buenos días, señor director de debates, señores jueces supremos y todos los presentes. Alberto Rosel Obando, DNI 475-39134 y demás datos ya consignados anteriormente. Gracias. ¿Por qué? Usted. Se le consulta al especialista de causa si hay algún despacho pendiente para esta audiencia. Señoras y señores, buenos días. Señor presidente, para informar a usted que no hay escritos pendientes por la... Bien, gracias. Sí, Mónica, por favor. Sí, doctor, para darle cuenta que la doctora Diana Reyes ya está en la sala virtual. Sí, a ver, doctora Diana, tenga la bondad de acreditar. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todo. Hago extensivo mi saludo a los demás magistrados que conforman esta sala, a todos los participantes de la audiencia. Por la defensa pública, Diana Vanessa Díaz Reyes, con registro ICAL 3875, casilla electrónica 61753. Estamos brindando el servicio por coordinaciones con su juzgado a la parte imputada que no cuente con un abogado de libre elección. Gracias. Esta es la sala penal especial de la Corte Suprema, ¿no? Hacemos juicios contra altos funcionarios de la República e implicados que estén conexos de estos casos. El señor Puri es el abogado que estaba colaborando con nosotros permanentemente. Hemos entendido que ha tenido un turno y por esa razón en esta oportunidad usted nos está apoyando. Hoy necesitamos que converse con el señor Rosel Obando. El señor Rosel Obando es uno de los procesados en este caso y el señor Puri lo está asistiendo a él. Entonces, por favor, internamente, el señor Rosel Obando se va a comunicar con usted con él. Mónica, por favor, el teléfono, le podemos dar el teléfono, doctora Diana, al señor Rosel Obando, ¿no? Para sí, también voy a dejar mi teléfono en el chat, doctor, para que se comunique. Ya, inmediatamente, y coordina, pues, señor Rosel Obando, por favor, ya, y conversa con ella, ¿ya? Usted es el último, en todo caso, en cualquier pregunta que pueda haber, ¿ya? Hoy día tenemos 3 testigos, doctora Diana. Vamos a arrancar primero con uno. El señor Rosel Obando usted preguntaría por él en último lugar. Converse con él porque él es abogado también. Y por lo tanto, él está autorizado en algunas partes de intervenir. Justamente en estas hay alguna restricción, pero converse con él. ¿Ya? Él ya había coordinado con el doctor Puri. ¿Listo? Vamos avanzando entonces, ¿ya? Conforme, por favor. Bien. Vamos a... ¿La testigo Lourdes Mendoza ha concurrido, Mónica? Sí, señor. Para darle cuenta que Lourdes de Mendoza Uriarte está pendiente de ingresar a la sala. ¿Las otras 2 personas también han concurrido? Así es, señor. Nos hemos comunicado hace unos momentos con William Olendo Velázquez y Carlos Robles Narciso, que también están en espera de que les comuniquemos en ya. Sí, señora fiscal, una consulta.
Señora fiscal, una consulta. Sí, señor presidente. Escucho. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le va a tomar por la señora Mendoza para calcular y decirle que vamos a convocarlo en tanto tiempo a ella? Más o menos, más o menos. Unos 45 minutos aproximadamente. Una hora entonces sería, porque las partes también tienen que preguntar, ¿no? Sí, Ya, y lo vamos a tratar de hacer en todo caso más Ya. ágil. Ok, listo. Entonces, Mónica, por favor, coordina con la que estaba en la lista como segundo testigo para que en una hora vamos a volverla a convocar y con la otra señora también en una hora, ¿ya? Por favor, ¿ok? O sea, Ya. 2 horas. ¿Listo? Listo. Quedamos en eso. Va a pasar a la señora Lourdes Mendoza Uriarte, por favor, ¿ya? Señora Mendoza, buenos días. Encienda su cámara, por favor. Buenos días. Buenos días, señora Mendoza. Señora Mendoza, leyó la notificación que le enviamos. Este es un juicio oral contra 5 personas. ¿Sabe los nombres de las personas, por favor? Sí, correcto. Ok, conforme. Los delitos también, ¿no? Tráfico de influencia y patrocinio ilegal. Sí, Conforme. correcto. Ya, señora. Entonces, vamos a arrancar primero por sus datos, por favor. ¿Ya? Se llama Generales de Ley. Su nombre y apellido completo, por favor, señor. Lourdes Denise Mendoza Uriarte. Su documento nacional de identidad 4522-0479. es peruana, entonces. Sí. Edad, 36. estado civil, Soltera. grado de instrucción. Profesional técnico. ¿Qué cosa? ¿En qué materia? En comunicaciones. Bien. Su ocupación, señora, por favor. Actualmente trabajo en el Congreso de la República. Bien. Los testigos tienen la obligación de declarar con la verdad, por eso cumplimos con una formalidad. Si tienen una religión, juran por Dios, si no, prometen por su honor. ¿Usted profesa alguna religión? Católica. Ya, señora. Bien, gracias. En cuanto a su domicilio, ¿lo puede dar públicamente o internamente prefiere hacerlo con la especialista de audiencia? Sí, interno, por favor. Sí, conforme. Ya, como usted conoce los nombres de los 5 señores procesados, ¿tiene usted algún vínculo familiar de amistad o enemistad con alguno de ellos? No, ninguno. Bien, le voy a informar cuáles son sus obligaciones, ¿ya? Tiene la de contestar con la verdad las preguntas que se le vayan a formular. Caso contrario, conforme al artículo 409 del Código Penal, usted puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos objeto de examen. Tiene la obligación de contestar de manera clara, circunstancial a lo que se le pregunte y las respuestas también deben ser en el mismo sentido, claras, señalando nombres, fechas, lugares en lo que fueran posibles. No puede usted expresar opiniones de ninguna naturaleza. Tiene derecho a no responder preguntas que impliquen su propia responsabilidad. Usted puede pedirnos a cualquiera, nosotros somos 3 jueces, que habla José Neira, el doctor Cotrina, el doctor Alarcón. Si usted estima que no entiende alguna pregunta, me lo pide a mí, a mis colegas, que quiere que se le aclare, que se le repita, por favor, ¿ya? Y también tiene derecho a que se le trate con respeto, ¿ya? Nosotros nos encargamos de cautelar eso, pero si usted en algún momento estima que eso se está afectando, me lo hace saber para poner orden, por favor, ¿ya? De acuerdo. Bien, gracias. ¿Jura usted por Dios responder con la verdad a las preguntas que se le formulen? Sí, juro. Bien. Usted ha sido ofrecida, como le dije, por la Fiscalía y también por la Procuraduría Pública. La señora fiscal es la que va a empezar a examinar. Señora fiscal, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señora Lourdes Denise Mendoza Uriarte. Le saluda Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta, para iniciar con el interrogatorio con relación a los hechos que han sido, por los que ha sido convocada usted en este juicio. Bien, usted ha manifestado que ahora trabaja en el Congreso en el año 2019, exactamente en el mes de octubre, donde realizaba su trabajo, por favor. En el mes de octubre yo no estaba laborando actualmente. Habían cerrado el Congreso finales de septiembre y yo en esa fecha del tema yo no estaba laborando actualmente en el Congreso. En todo caso, ¿podría indicar cuándo trabajó con el señor César Villanueva Arévalo? Empecé a trabajar desde el 2016 en el Congreso.
¿Qué funciones realizaba usted? Lo que era coordinación de prensa. ¿Hasta cuándo exactamente trabajó con el señor César Villanueva Arévalo? Hasta el cierre del Congreso, creo que fue el 29 de septiembre cuando hubo la disolución. Hasta esa fecha trabajé con él. Y con posterioridad al cierre del Congreso en septiembre del 2019, ¿trabajó directamente usted con el señor Villanueva? No un trabajo puntual, pero sí yo estuve algunas semanas más haciendo entrega de la documentación, tanto de los archivos, documentos, fotos, la carpeta que yo le trabajé en los años anteriores, ¿no? ¿Eso era remunerado? No. A usted, luego de haber dejado, cuando con posterioridad al cierre del Congreso en septiembre del 2019, ¿le llamaban los periodistas para entrevistar al señor Villanueva? Sí, correcto. Me seguían llamando varios periodistas y no todos se aceptaron las entrevistas, sino era seleccionado previamente coordinación con el señor Villanueva. Usted, si ya no trabajaba con el señor Villanueva, e incluso ha manifestado que tampoco trabajaba directamente luego del cierre del Congreso, ¿por qué razón aceptaba las llamadas de los periodistas? Porque en las funciones de prensa actualmente yo recibo llamadas de otras personas con las que he trabajado porque ellos mantienen el número, ¿no? Y algunos con que ya no, otras personas con que no trabajo, les derivo que yo ya no trabajo y no tengo contacto con aquella persona. En esta ocasión, porque era frecuente, yo recibía aún las llamadas, ¿no? Pero solamente era coordinación vía telefónica. ¿Podría usted indicar qué periodistas le llamaron a usted para entrevistar al señor Villanueva Arévalo? No con precisión, pero sí algunos medios, Exitosa, RPP, Perú 21, entre ellos El Comercio, ¿no? Muy bien. Nombres ¿Quién no. le llamó? ¿Se acuerda usted de haber recibido la llamada del periodista Junior Miani de el diario El Comercio? Objeción, señor magistrado, es una pregunta sugestiva. A ver, doctora. No se ha mencionado el nombre de ese periodista hasta el momento. Perdóneme, no, la pregunta es, la señora ha dicho que ha recibido de varios periodistas y no recuerda exactamente, por eso le he preguntado si recuerda que ha recibido la llamada del periodista Junior. ¿La señora ha declarado en la investigación preparatoria? Así es, señor presidente, ha declarado. Por esa pregunta le ha hecho usted algún interrogante. Efectivamente, en todo caso, como no recuerda, si me permite solicitar autorización. Claro, sí, y diga, autorización Sí, para en todo caso que la declaración se lleve de esa manera de forma ordenada, ¿no? Si va a utilizar las declaraciones previas para un recordar o en todo caso para un contradecir, que se sienten primero las bases y no se hagan ese tipo de preguntas sugestivas. Pero ya sabemos, pues, doctora, ya habló con periodistas y todo. Además, las oficinas tienen una oportunidad. No, al final, usted no puede empezar a juntar todo para hacer sus reproches, ¿ya? Por favor. Cada objeción en su momento. Ahora, entonces, fiscal. Entonces, ¿cuál es el número de folio? ¿Dónde está? Bien, la declaración previa. Señora Denise Mendoza, ¿usted recuerda haber declarado en el Ministerio Público, en la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios? Segunda Fiscalía. No recuerdo, según la Fiscalía, eso no tengo conocimiento. Yo he declarado anteriormente en el 2020, pero sí anteriormente he declarado. Muy bien. Sí, efectivamente, usted ha declarado el 13 de octubre del 2020. Para recordar si le llamó el periodista, podríamos revisar en todo caso su declaración previa. Señor director de debate, señores magistrados supremos, pido autorización para la exhibición de la declaración previa. ¿Qué pregunta? La pregunta número 12 a folios 13 del cuaderno de pruebas del Ministerio Público y Procuraduría General de la República. Bien, autorizado. Mónica, por favor, ayúdanos. Sí, señor.
Señora fiscal, ya está mostrando. Gracias, doctor. Gracias, señor director de debates. Señora Denise Mendoza, vamos a visualizar, y está viendo usted ahí el acta de declaración testimonial suya, la previa, efectivamente, depuesta el 13 de octubre del 2020. Usted lo puede ver, por favor, si reconoce si es el acta que fue levantado en aquella fecha, cuando usted depuso su declaración, como ahí dice en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Sí, correcto. La firma, a ver. Está acostado, ya. Al último poco. Esta declaración, señora Denise, usted lo depuso virtualmente, ¿verdad? Y luego envió un correo dando su conformidad a todo el contenido. ¿Eso ha sido así? Sí, correcto. Llegó vía mail y confirmé que estaba correcto. ¿Y qué pregunta, doctora? Es la pregunta número 12 a folios 10, por favor, señor director de debates. Folios 10. Mónica. Bien, usted puede leer ahí en silencio y luego le vamos a formular la pregunta. Claro, sí, correcto. Muy bien. ¿Puede usted indicar? Está leyendo, doctora, tranquila, despacio. Está leyendo, está leyendo. Ya lo leyó, señora Denise, en todo. Nos dice cuando termine, por favor. Ujú. Ya, listo. Sí, ya, correcto. haga la información. Bien, señora Denise, nuevamente le vamos a formular. ¿Usted recibió una llamada de algún periodista del diario El Comercio? Sí, correcto. Yo recibí la llamada de Junior. ¿Podría indicar cuál fue el motivo de esa llamada? Junior me llama en horas de la noche para solicitar los descargos del señor Villanueva respecto a unas declaraciones previas que habían hecho en Brasil. Sobre ese contexto, yo atiendo esa llamada y le consulto al señor Villanueva si él desea comunicarse con el periodista para los descargos. ¿Se acuerda usted en qué fecha fue aproximadamente? Inicio de octubre, los primeros días de octubre. Bien. Usted ha manifestado que comunica al señor Villanueva respecto de la entrevista que solicita el señor periodista Junior Miami. ¿Y qué ocurrió después? Lo llamo al señor Villanueva para consultarle si es que él deseaba tener esta entrevista con el periodista y él me respondió que sí. Entonces yo me dirigí a su domicilio para poder hacer la entrevista a través de mi teléfono. ¿A qué hora concurrió al domicilio del señor Villanueva? Como entre 8:30, 9 de la noche aproximadamente. Sí, no le hemos escuchado, señorita Denise. ¿Podría responder a qué hora? 8:30, 9 de la noche. 8:30, 9 aproximadamente. Bien, usted ha indicado que concurrió desde su domicilio. ¿Cuál es la distancia, en todo caso, de su domicilio a la casa del señor Villanueva? Habré tomado unos 25 minutos. Llegado a la casa del señor Villanueva, ¿usted conversó inmediatamente con el señor Villanueva? Sí, yo ingreso al domicilio y él estaba en una reunión. Bueno, yo saludé a las personas con quien estaba reunido y de inmediato le comuniqué a él que me avisara si ya podíamos hacer la entrevista y él atinó a decirme sí ahorita, ¿no? Ya. ¿Podría usted indicar, si le dijo inmediatamente que proceda a la entrevista, qué ocurrió? Yo llamo a Junior. Le aviso, no recuerdo si él me llama o yo le aviso, pero se realiza la llamada. Me parece que él me llama. Yo le mando un mensaje que ya estoy con el señor Villanueva y
no estoy segura si yo lo llamo o él me llama, pero se realiza la llamada a los pocos minutos de haber llegado. ¿Cuánto tiempo duró la entrevista? Fue bastante extensa, habrá sido más de 30 minutos, entre 25, 30 minutos aproximadamente, esta llamada. ¿Ocurrió alguna circunstancia durante esa llamada? Sí, la llamada se corta porque durante la entrevista el señor Villanueva caminaba de un lado a otro, incluso se sentaba en el ambiente de la sala. Entonces, hay algunos momentos, hay unos espacios donde no había señal y esta llamada se corta. Y yo devuelvo de inmediato la llamada a Junior. No lo escuchamos, señora fiscal. Antes de continuar con las preguntas, señorita Denise, díganos, las personas que se encontraban en el lugar, en la vivienda del señor Villanueva, ¿se encontraban durante toda la entrevista telefónica? Sí, se encontraban en el mismo ambiente que era la sala. ¿Quiénes eran esas personas? En ese momento yo no sabía quiénes estaban, pero eran dos personas. Luego, a raíz de que yo devuelvo la llamada, sí, con uno de ellos yo le doy el teléfono para que continúe la llamada. ¿Por qué le da el teléfono a esa persona si no los había identificado? Correcto. Cuando se corta la llamada, yo agarro el teléfono, el señor Villanueva me da el teléfono, yo lo recibo. Primero miro cuántos minutos había durado la entrevista y acto seguido pongo marcar para poder devolver la llamada de inmediato. En ese interín, mientras que yo miraba el teléfono y ponía para llamar, yo ya estaba llamándolo a Junior. Entonces volteo a mirar, yo sabía que el señor Villanueva había salido del ambiente de la sala. Bueno, atiné que se iba a tomar agua, al baño, no pensé que se iba a demorar tanto. En ese interín, uno de los señores, porque yo dije, aló Junior, y al segundo, uno de los señores me dice, dile que le vas a pasar con su abogado para algunas precisiones. Y sobre la marcha yo le digo a Junior, te comunico tal y cual él me lo dijo, ¿no? Te comunico con el abogado para algunas precisiones. Y ya ellos se quedaron conversando. ¿Podría indicar cuáles son las características de esas personas? Porque usted te ha dicho que no los ha identificado, pero sí las características de esas personas que encontró ahí. Sí. Bueno, uno de ellos era una persona delgada, de contextura clara, alto, y la otra persona, una persona de baja estatura, color trigueño. Bien, usted y se enteró en algún momento cuáles eran los nombres de estas personas. Solo de uno, que fue quien tomó la llamada, que el señor, cuando recibe la llamada de Junior, se presenta con el señor Víctor Rosell. ¿Podría exactamente precisar qué es lo que dice la persona que se identifica como Víctor Rosell, el abogado del señor Villanueva? ¿Qué exactamente le dice al periodista Junior? Con exactitud no, pero sí abordaron el tema de las declaraciones de Brasil, algunos datos sobre esos datos, ¿no? Numéricos, económicos, pero las palabras exactas no podría recordar. ¿Con anterioridad usted vio a las indicadas personas reunidas ahora con el señor Villanueva? No los conocía. Usted, para resaltar una contradicción, señor presidente, me solicito la exhibición de su declaración previa, dado que efectivamente... Doctora, ¿qué pregunta y qué respuesta para que lea la señora y refresque memoria? No diga el contenido, por favor. La pregunta es el número 19. Perdóneme, la pregunta es la número 23 de la declaración previa del 13 de octubre del 2020.
La que acaba de mostrar. Sí, también, así ¿La es. misma o es otra? No, es la misma, señor director de debates. Listo, por favor, muestra la declaración, ¿ya? La pregunta 20. Señora, lo va a leer para usted sola y después la fiscal le va a hacer alguna pregunta, ¿ya? Por favor. Ha hecho una cosa Y esta es la pregunta 23, doctor. Y ya le hemos escuchado a la señora referirse a eso. Y ya, usted, bien, ha leído la pregunta y se le va a hacer la pregunta. En anterior oportunidad, ¿usted vio a la persona que se ha identificado como Víctor Rosell durante la entrevista? Anteriormente, no lo tengo muy claro, pero sí quizás en alguna documentación que he podido entregar. No recuerdo con exactitud, pero no recuerdo básicamente a él como alguien que pueda recordar fácilmente, ¿no? Bien, usted ha manifestado que el señor Villanueva le autorizó retomar la llamada con el periodista Junior. ¿Por qué no esperó a que volviera el señor Villanueva para que él continúe con la entrevista? No, él no me autorizó. Cuando él me entrega el teléfono, yo recibo, cuando se corta la llamada, él me entrega el teléfono. En ese momento, él se levanta, de que estaba sentado en el sillón hablando por teléfono, se levanta, me entrega el teléfono y camina hacia atrás mío. Entonces, yo asumo que se iba a tomar agua. Yo de inmediato devuelvo la llamada porque correspondía para no dejar cortada a mitad de la entrevista. Bien, y cuando volvió el señor Villanueva, ¿usted le hizo referencia que habló su abogado defensor? Yo termino la llamada, yo recibo el teléfono del señor, me dirijo a otro ambiente y lo espero al señor Villanueva y le comunico que ya la llamada la había retomado el abogado y solo atinó a decirme ok y le dije que ya tenía el tweet en boceto para poder terminar de cerrarlo y lanzarlo, ¿no? Le mostré mi teléfono para que revisara el tweet y ya nos centramos en trabajar en ese texto. ¿El señor Villanueva no refutó en ese momento y no le dijo, oiga, no era mi abogado? No, porque yo le dije que se comunicó con el abogado. ¿Usted estuvo durante toda la entrevista del señor Villanueva y del abogado del señor Villanueva? Del señor Villanueva sí, del otro señor yo me cambié de ambiente, no estuve al 100% en toda la entrevista, pero sí estuve en la misma casa. Nuevamente, señor director, pido la exhibición de su declaración previa, dado que vamos a demostrar contradicción. Pregunta. La pregunta número 12 en la página 4. Mónica, por favor, ayúdanos. Ah, sí, pues, obvio. Bien, concluyó, señorita Denise.
Sí, pero no entiendo cuál es la contradicción. Ahorita, No doctor, le va a entendí hacer esa una parte. pregunta. Doctor, La señora. pregunta es, ¿usted permaneció durante la entrevista del abogado que, bueno, en ese momento se presentó como Víctor Rosell? Como le explico, sí estuve cuando le di el teléfono, pero luego yo me voy a otro ambiente seguramente a traer agua, pero sí regreso para estar en algún momento, porque, bueno, tenía mi teléfono, ¿no? Ya. ¿Podría usted indicar qué le dijo entonces el abogado al periodista Junior? Eso ya lo respondí, le comuniqué que era en torno al tema de Brasil. Las palabras exactas no recuerdo, han pasado muchos años, pero sí era el tema de Brasil, nada más. No recuerdo palabras exactas porque son palabras técnicas que no tengo ahorita presente. Bien, vamos entonces a continuar preguntándole. El señor Villanueva retornó ya al ambiente usted donde se reunían y usted dice que se fue a redactar un tuit, ¿verdad? Yo ya tenía un boceto anteriormente. Cuando apenas llegué a la casa yo tenía un bosquejo. Sobre ese bosquejo ya lo he precisado con él para que él mismo lo revise, palabras técnicas, montos exactos que yo no tenía. No tenía la seguridad de algunas palabras, algunas frases que él tenía que él mismo editarlo, ¿no? ¿Y qué analizó entonces usted, si ya tenía el bosquejo, de la entrevista al señor Villanueva y de su abogado, Víctor Rosell, para colocar en el tuit? Era sobre el tema de Brasil. Yo tenía algunas frases previas de la nota que había salido el día anterior. Sobre esa nota que saca el comercio es que se aborda la entrevista, sobre algunas declaraciones de Brasil. Sobre eso era totalmente un boceto que eso es algo genérico que yo manejo con el rechazo, descarto, cosas muy genéricas que manejamos los periodistas sobre algunas declaraciones en Twitter. Y ya los datos exactos me los proporcionó el señor Villanueva en el celular. Para redactar el tuit, ¿usted recibió la asesoría jurídica del abogado del señor Villanueva y que se presentó, usted dice, como Víctor Rosell? No, ninguna. Fue solamente el señor Villanueva, estuvo conmigo sentado con el celular. En el tuit, ¿usted consideró la entrevista al señor Villanueva y a su abogado, Víctor Rosell? Sí, algunas palabras, más que el contexto, básicamente, no más que al 100%, porque fue una entrevista bastante extensa. Sí, el contexto para algunas precisiones de cifras, ¿no? Y es cuando sí, incluso el tweet fue bastante largo de lo que el señor Villanueva me había proporcionado, y yo a él le propongo no sacarlo en texto, sino sacarlo en imagen, porque Twitter permite actualmente ciertos caracteres que si es que estos se extienden pasan a 2. Entonces mi intención esto era que reboten los medios a una sola vista. Es cuando yo lo trabajo en una foto, en una imagen, como se puede entender, para que salga junto y no salga en 2 tweets, ¿no? Cuando redactó el tuit, ¿quiénes revisaron el contenido? Solo el señor Villanueva y yo. Usted ha indicado, luego lo lanzó el tuit, ¿verdad? Sí, correcto. Luego de ello, ¿qué ocurrió? ¿Podría indicar? Yo lanzo el tweet y etiqueto a los medios correspondientes, Canal N, creo que Exitosa, RPP, como solía hacerlo, ¿no? Etiqueto y le comunico al señor Villanueva que ya estaba realizada la publicación. Y bueno, me despido, le digo que ya me tengo que retirar porque eran casi más de las 11 de la noche en realidad. Y ya, solamente me despedí de él y a los señores buenas noches y me retiré de su domicilio. ¿Usted seguía manejando las redes del señor Villanueva aún cuando no trabajaba? Días posteriores, como hice hincapié al inicio, yo estuve entregando todas las
las imágenes, los documentos, las fotos. Yo hice entrega días posteriores también de los accesos de las redes, que tuve algunos días más porque tenía que cerrar algunas. Tenía yo, bueno, diseños de plantillas de efemérides que eran, digamos, algo que se hacían como prensa, ¿no? Saludos institucionales. No sabía si es que ya todo ese mes lo terminaba, porque ya tenía todo el año, entonces por eso continué. Pero yo días posteriores solo hago la entrega de todo el material. ¿Podría precisar cuándo hace la entrega, bueno, del material y además y si continúa administrando, hasta cuándo continúa administrando las redes sociales del señor Villanueva Arévalo? No tengo la precisión exacta porque han sido días hace muchos años, pero fueron a los pocos días que yo hice. Yo continué solo unos días más haciendo esa publicación. Luego yo ya no tuve la administración ni actualmente mucho menos tengo. Luego vamos a volver al momento en que usted ha manifestado que se presentó el señor Víctor Rosell como su abogado. ¿Podría indicar, habiendo conocido ya la investigación en la que se le ha convocado a usted su declaración, quién de ellos se presentó como Víctor Rosell? El señor de contextura delgada, que es un señor alto de contextura delgada. En la pantalla puede ver alguna persona con las características de... Doctora, que va a ser un reconocimiento. No, en todo caso, doctor, permítame, solamente si ha dado las características, pero usted sabe que está siendo investigado acá el señor, en esta investigación. Sí, correcto. Bien, eso es todo, señor director de debates, gracias. Bien, gracias a usted. ¿La Procuraduría Pública alguna pregunta? Sí, señor magistrado. Señorita testigo, muy buenos días. Buenos días. Usted ha señalado pues que entregó el teléfono al señor abogado para que continúe con la entrevista con el señor Junior. ¿Podría precisarnos cuáles eran las características de dicho abogado? Características físicas. Lo acabo de mencionar reiteradas veces, con un señor alto de contextura delgada, tez clara. Sí, ¿de cuántos años aproximadamente? 70 años aproximadamente. Ya. Sí. Digo, usted, como ha señalado, ya lo ha visto al señor abogado. ¿Usted podría reconocer si dicha persona se encuentra en esta sala de audiencias? Por foto no hay, ahorita que estoy viendo las pantallas no veo fotos, solamente de ustedes, ¿no? Claro, podríamos hacer que las personas prendan sus cámaras para que la señorita testigo pueda visualizar si en esta sala de audiencias se encuentra dicho abogado que señala que continúa la entrevista. ¿Sabe? Las cámaras, para empezar, no las veo prendidas y tiene que ser espontáneo. Ya pasó, no sé cuántos años ha pasado desde que esto ha empezado. ¿Cree usted que es fiable algún ejercicio de eso, señora Morales? Las cámaras no están prendidas, Mónica. ¿Y cómo vamos a hacer para...? Sí, señor director de debates. Encendemos cámaras, señores. Todos los que están participando virtualmente, y no vamos a tener que hacer el juicio presencial acá en el Palacio de Justicia, en el tercer piso. Tienen que prender las cámaras, porque si no van a prender las cámaras, entonces como que no están. Mónica, yo solamente veo a la doctora Diana Reyes, a la señora fiscal, a la señora procuradora, a la señora Denis Mendoza. Están con cámara encendida, señor. ¿Todos están con cámara encendida? Sí, excepto el letrado Luis de la Cruz. Bien. A ver, señora Morales, ¿qué es lo que usted pretende hacer? Sí, señor testigo, ¿usted ha podido reconocer en esta sala de audiencias al abogado que usted señala que continuó en la entrevista con el señor Villanueva? Aparte, doctora, perdón, no conteste, señora Mendoza. Todo el mundo tiene su nombre debajo.
todo el mundo tiene su nombre debajo. Ya, no, haga otra pregunta, ya pase otro punto, por favor, ya. Pase otro punto. ¿Qué fiabilidad puede tener si todos tenemos nuestro nombre debajo, doctora? Pase, por favor, ya. Bueno, eso es todo, señor. Bien, gracias, señora procuradora, ya. La defensa del señor Rosel Alvarado. ¿Hacer alguna pregunta? Sí, doctor, gracias. Solamente una pregunta. Fidel Rojas Vargas, señorita Denise Mendoza, abogado del señor Alberto Rosel. Le quiero preguntar, ese día y en las horas de la noche que ocurrió lo de la llamada del periodista, y cuando usted ha narrado que el señor una persona, un abogado que se identificó como Víctor Rosel, conversa con el periodista, yo le quiero preguntar, para ese día, que tengo entendido, fue el 3 de octubre del 2019, si no me equivoco, para ese día, ¿usted tenía conocimiento que existían investigaciones fiscales contra el señor César Villanueva? Era público el día anterior, habían sacado una nota en el Comercio. No, lo que le pregunto es si usted puede diferenciar entre una investigación llevada a cabo por la Fiscalía a denuncias que se hagan a nivel de los diarios. O sea, le pregunto, si para esa fecha usted tenía conocimiento que la Fiscalía estaba investigando al señor César Villanueva por algún delito. No, yo no tenía conocimiento más que de notas periodísticas propiamente públicas que se hacían en los diarios, pero... Perfecto. Esa es la única pregunta, doctor. Gracias. La defensa del señor César Villanueva Arévalo. Sí, señor presidente. Un par de preguntas. Señora Mendoza, buenos días. Le saluda el doctor Moisés Martínez. Le voy a hacer algunas preguntas de aclaración, básicamente. Usted nos ha señalado que una vez que llega al domicilio del señor Villanueva, ingresa y ya existía la reunión. Sí. Cuando ingresa, entiendo, a la sala, por su relato, ¿le son presentadas las personas que estaban ahí participando en esa reunión por nombre, cargo? No, de ninguno. Solo yo me acerqué, saludé al señor Villanueva y le dije, señores, buenas noches. Y de inmediato dije, señor Villanueva, me avisa para hacer la entrevista con Junior, ya ahorita, y ya nos fuimos, caminamos para darle el teléfono, pero no me presentaba ninguno. Correcto. En ese momento y a ese instante, el nombre y fisonómicamente, entiendo de lo que se colige de su respuesta, que no los conocía a ellos previamente. No, a ellos, digamos, sus nombres no los conocía de ninguno. Correcto. El señor Villanueva, en algún momento de esta reunión que tiene dos etapas, la llamada y la elaboración del tweet, le dice a usted, mi abogado es tal persona, y le señala, él es mi abogado. No, de ninguna manera. Correcto. Cuando usted concluye la segunda llamada, después de que ha hablado este abogado, usted le dice, ¿ha hablado su abogado o el abogado? Repetitiva, señor. A ver, señor Martínez. Ya. Básicamente eso, doctor. Bien. Solamente esas preguntas puntuales. Muchas gracias. No, ¿por qué? La defensa del señor Santisteban Zurita. ¿Alguna pregunta? Doctor. La defensa del señor Chafloque Chávez. No, señor, de nuestra parte no tenemos ninguna pregunta. La defensa del señor Rosel Obando. Sí, señor magistrado, solo una. Buenos días, señora testigo. Buenos días. Solo tenemos una sola pregunta. ¿Usted nos puede precisar
las edades de las personas a quienes usted vio en la reunión que ya nos ha mencionado con el señor Villanueva? Sí, ya me lo han preguntado, no tengo una precisión exacta, pero personas a partir de los 60, 70 años aproximadamente. Eso es todo, señor magistrado. Bien, Muchas gracias. gracias. La defensa del señor Santisteban Zurita. Mónica, llámanos al celular, por favor, ¿ya? Llámalo al celular, ten la onda, ¿ya? Sí, señor, porque están Llámalo. conectados. Defende. Doctor de la Cruz, ¿va a hacer alguna pregunta a la señora Mendoza? Ninguna pregunta, Bien, señor presidente. bien, conforme. Doctor Cotrina, ¿alguna pregunta a la señora Mendoza? Ninguna, presidente. Bien, gracias. El doctor Alarcón, ¿alguna pregunta a la señora Mendoza? Bien, yo no voy a hacer ninguna pregunta, señora Mendoza. Le agradecemos mucho por su presencia. Salvo que alguna pregunta, señora fiscal nueva, ¿alguna pregunta? Ninguna, señora directora. ¿Procuraduría, alguna pregunta? Ninguna, señor magistrado. Ya, entonces estamos por concluir la participación de la señora Mendoza. Muchas gracias, señora Mendoza. Buenos días por su concurrencia. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos entonces a hacer ingresar al siguiente testigo, ¿ya? William Moreno Velázquez. Sí, por favor, hazlo ingresar, ¿ya? En la orden. Sí, señor. Señor Orendo. Buenos días, señor magistrado. Sí, bien, señor Orendo, ¿no? Sí. Bien, señor Orendo, usted ha sido citado, ha sido ofrecido como testigo en este caso por el Ministerio Público. ¿Sabe quiénes son las personas que están comprendidas en este juicio oral? Sí, señor. Ya, conforme. Es la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra altos funcionarios de la República, es la que está a cargo de este juicio oral. Voy a empezar con sus datos, ¿ya? Sus generales de ley. Primero, nombres completos, por favor. Mi nombre completo son William Orendo Velázquez. Bien, su documento nacional de identidad. 0811-2955. Su nacionalidad. Peruana. Edad. 64 años. Estado civil, señor. Casado. Grado de instrucción. Superior. ¿Cuál es su profesión? Actualmente agente inmobiliario. Bien, su ocupación. Agente inmobiliario. Ok, usted cuando va a prestar una declaración lo tiene que hacer espontáneamente con la verdad. Para eso, si uno profesa una religión, jura por Dios o en su defecto promete por su honor. ¿Usted tiene alguna religión? Sí, señora, católica. Bien. En cuanto a su domicilio, ¿puede darlo públicamente o prefiere hacerlo internamente con nuestro especialista de audiencia? Está bien, el mismo domicilio que siempre he tenido. ¿Cuál es, señor? Quiloncho Chapoya 596, San Martín de Porras. Bien. ¿Tiene usted algún vínculo familiar de amistad o enemistad con los 5 procesados en este caso? Rosel Alvarado, Villanueva Arévalo, Santisteban Zurita, Chafloque Chávez, Rosel Obando. El vínculo de amistad no nos conocemos por las cuestiones laborales. Familiar, de amistad o enemistad, ¿con quién se conoce por cuestiones laborales? Con el doctor Rosel, el doctor Chafloque. Son personas que han laborado en el Ministerio Público. Bien. Le voy a informar ya seguramente la señora fiscal, procurador, y si cada uno de ellos va a hacerle las preguntas respectivas, ¿ya? ¿Cuáles son sus obligaciones y derechos? En primer lugar, como obligación, contestar con la verdad a las preguntas que se le vayan a formular. Caso contrario, conforme al artículo 409 del Código Penal, usted puede ser pasible de una denuncia penal
si realiza una falsa declaración sobre los hechos objeto de examen, tiene la obligación de contestar de manera clara, circunstancial, a lo que se le pregunte, y las respuestas también deben ser en el mismo sentido, claras, señalando nombres, fechas, lugares, en lo que fuera posibles. No puede usted expresar opiniones de ninguna naturaleza. Tiene derecho a no responder preguntas que impliquen su propia responsabilidad. Si no entiende alguna pregunta, nos puede decir a nosotros, integrantes de este colegiado, yo soy José Neiras, al doctor Cotrina, al doctor Alarcón, para que se le precise la pregunta, ¿ya? Y usted la pueda comprender. También a que se le trate con respeto y consideración. Nosotros como jueces estamos a cargo de ello, ¿ya? ¿Jura usted por Dios responder con verdad las preguntas que se le formulen? Sí, juro. Perfecto. La señora fiscal empieza y después la procuradora pública que se ha adherido a su declaración. Señora fiscal, por favor. Muchas gracias, señor director.